Hola amigos de Sin Rodeos, qué gusto que nos acompañen en un programa más. En esta ocasión estamos dándole voz al segundo programa de la semana sobre el mes de concientización en contra de la drogadicción que la Iglesia Adventista está presentando en el mes de mayo. Con Sin Rodeos nos animamos a realizar 3 foros distintos. Hoy vamos a presentar el primero de 3 con uno de nuestros invitados que más adelante les diremos quién es, para que ustedes nos acompañen. Quiero mencionar que pueden compartir este programa si les es de mucha ayuda y creen que para alguien también lo será. Compártanlo, es muy importante que esta información sea difundida. Sin más, les doy la bienvenida a un programa más de Sin Rodeos en su primer foro, hablando sobre la detección temprana de una drogadicción. Conéctate y hablemos sin rodeos. Sin rodeos. Bien amigos y amigas de Sin Rodeos, qué bueno que nos acompañan en una programación más. Recuerden que estamos en mayo. La Iglesia Adventista tiene a mayo como el mes de concientización en contra de la drogadicción. Ayer tuvimos una introducción a esta semana de este mes de concientización contra la drogadicción. Hoy iniciamos con uno de los 3 foros en donde estaremos compartiendo con 3 invitados. Bueno, de hecho son 2. Uno en 2 foros y el otro en uno solo. Y por supuesto está nuestra querida psicóloga clínica, la psicóloga de la radio, Lidia González de Norato. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias Gaby, feliz de poder estar con ustedes y retomar este tema que es tan importante que en algún momento da un poquito de tabú poder hablar de ello o temor. Si en algún momento alguien que amo pueda caer en esto. Así que creo que estos programas nos van a ayudar a poder concientizar y sobre todo prevenir. Prevenir, que es como la clave en todos los aspectos que conlleva el ser humano. Claro, y bueno, quiero que sepan que la Iglesia Adventista del Séptimo Día promueve este mes de concientización, pero con ello también nos da recursos para que podamos apoyarnos o mandárselo a un ser querido que esté pasando por una situación como esta. Los programas son Quiero Vivir Sano, los 12 pasos para dejar de fumar o beber, videos educativos sobre adicciones y cómo liberarse de ellos, y está en varios idiomas, un folleto sobre el Ministerio Adventista de Restauración, recursos de salud mental, recursos para adicción a la pornografía y recursos para jóvenes en 3 idiomas distintos. Si te interesa alguno de estos recursos o programas, puedes solicitar el enlace y con muchísimo gusto te lo enviaremos para que lo tengas y lo puedas estudiar. Durante este foro tendremos a nuestro invitado con experiencia en usos de sustancias, pero por solicitud y respeto lo tendremos en anonimato. Durante este programa se llamará Eric, a quien le queremos dar la bienvenida. Eric, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Rodeos. Gracias, Gabriela. De verdad es un gusto poder aportar un poco con conocimiento. Muy bien, en este primer foro vamos a hablar sobre la detección temprana de una adicción, porque Lidia, yo creo que es real que cuando estamos en la adicción es cuando menos nos damos cuenta de que llegamos a la adicción. Es decir, comenzamos y no es hasta cuando estamos súper hundidos que nosotros decimos, wow, esta es una adicción. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo salgo? O creemos que ya no hay retorno. Y es uno de los mitos que me gustaría poder desmentir acá y que los dos me pudieran ayudar con este tema. ¿Es real o no es real que cuando uno entra en una adicción ya no hay retorno? Definitivamente, Gaby, sí hay retorno cuando hay compromiso, como en algún momento hemos hablado. Cualquier situación que nos lleve a colapsar, ya sea emocional o en este caso que estamos hablando de adicción a alguna sustancia, sí hay un punto en donde podemos venir y decir con responsabilidad, con compromiso, con disciplina, pero con el equipo adecuado, familiar, de amigos, la red de apoyo de cual hemos hablado, pero el acompañamiento sí o sí de especialistas en adicciones, porque no cualquiera puede tomar un caso como este, porque se va dando como un bucle y puede recaer, recaída. Entonces sí es necesario que exista un buen equipo para que la persona que diga yo ya no quiero pueda salir de una adicción. Y sí puede llegar. El hombre puede hacer lo que de verdad él desee, media vez tenga el compromiso y la disciplina, sobre todo el amor propio. Ok, ¿y tú qué piensas, Eric? Desde mi punto de vista considero que sí hay retorno, como decía la licenciada. De hecho es muy difícil, siempre se requiere de ayuda profesional y
nuestro médico, que siempre va a ser Dios, ¿no? Ah, hay dos batallas que hay que luchar, y es la espiritual y pues la terrenal, ¿no? Uno tiene que estar conectado en el cielo, y pues creo que uno debe dejar de hacer muchas cosas y hacer el esfuerzo humano acá en la tierra por venir y superar todos estos problemas, porque como mencionaba la licenciada, son recaídas que prácticamente son repetitivas y cada vez se vuelven peores, son más profundas, y ese es principalmente el problema, cuando ya estás muy hundido y ya no hayas como en sí una solución para tu problema. Ok. Bueno, ese es el punto de este programa, como no solo aprender, sino entender. Porque creo que satanizamos mucho las adicciones. No quiero romantizarlas, no quiero decir como que es normal, qué bueno que estés en una de esas, porque si aprendes, no es el punto, sino es decir, bueno, existe, hay que trabajarlo, pero entender que no es un trabajo fácil, que es un trabajo de mucho acompañamiento. Licenciada, ¿cuáles son los aspectos más importantes a considerar cuando se trabaja con personas que han tenido problemas de adicción? Ok, van a ser 3. Una que debemos de tomar muy en cuenta, y creo que Eric va a estar de acuerdo conmigo, es la ambiental. Las creencias, las vivencias, lo que hemos vivido en nuestro entorno como familia, nos va a influir muchísimo como amigos. Todo lo que respecta al ambiente, a la sociedad, puede llegar a llevarnos a caer a cualquier tipo de adicción. Les doy un ejemplo: tener amigos más grandes que nosotros, que ellos ya hayan experimentado, eso puede llevarnos en algún momento a caer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primer paso va a ser, la mayoría de chicos que van, ¿qué les digo? La niñez anteriormente se terminaba a los 10 años, ahora no, a los 9 años ya se cree que es un preadolescente, y literalmente sí, suele pasar, y hay niños que tienen amigos muy, muy grandes que pueden llevarlos a la primera fase, que es experimentación. Lo primero que decidimos hacer cuando alguien nos ofrece es la decisión de decir sí o no, y la palabra va a ser experimentalo. Dale, son una probadita. Y dale. Y por experimentación nos quedamos un tiempo, pero podemos caer a una adicción repetitiva solo por experimentar. La otra va a ser la genética. Si tú en algún momento tienes familiares con antecedentes, tienes que tener en cuenta que tienes el 50% de probabilidad de caer en cualquier tipo de adicción. Te doy un ejemplo: abuelo, bisabuelo murieron de alcoholismo, tu papá también en algún momento era alcohólico, y si tú pruebas el alcohol, tienes el 50% de probabilidad de caer en un alcoholismo. Lo que debo de entender que existen 2 drogas que son de uso constante, y la verdad es que no es que estén prohibidas dentro de nuestro entorno guatemalteco, sino que es normal. Es normal, sí se puede. Ya la marihuana ya no, ya las otras más tampoco, pero el alcohol y el tabaco sí, pero esas 2 son las puertas grandes para las otras. Sí, me imagino, ¿no? Porque está al alcance de cualquiera. Me gustaría aportar en ese ámbito. De hecho, yo podría opinar que de hecho todo nuestro entorno, toda la humanidad está diseñado para destruirnos, para hacernos daño, para causarnos un malestar. Y de hecho eso es algo bien importante de tomar en cuenta, porque la mayoría de personas que si tú vas y le preguntas por qué lo hace, normalmente, y al 100% yo podría decirle que es porque sufre de algo, porque necesita algo, porque tiene un vacío de algo, y principalmente eso es lo que yo siento que es el causante. Pues nuestro entorno está diseñado para dañarnos, y de la mano lleva este tipo de cosas como las sustancias que nos hacen llenar ese tipo de vacíos o prácticamente suplantar otras cosas. Entonces, en mi experiencia, que yo he crecido desde muy pequeño dentro de la iglesia, quizás ese es un plus para que yo entienda muchas cosas y para que a mí se me haya hecho mucho más fácil regresar al punto A, porque eso me salvó mucho, porque traía una base de principios espirituales en mente. Entonces,
eso es una gran ayuda, que de hecho como padres es muy importante que se le inculque a un niño los principios morales, espirituales, y que siempre lleven eso plasmado, ¿sabes? Y como cuidar la vida de esa persona, porque a raíz de un daño viene esta persona, prueba por primera vez y luego ya se vuelve el bienestar en el que puede escapar de su realidad. Porque hasta este punto, como te digo, la experiencia que he tenido al ver a amigos, conocidos o desconocidos, todo siempre enfoca en lo mismo, en cubrir un vacío y en llenar todo eso que no podemos hallar en otro lugar o en otra cosa, por así decirlo, en alguna acción, en alguna rutina, en algo, pero siempre tiene que ir enfocado en que todos tienen algo por qué sufrir y quieren llenarlo con algo. Wow, sí. Sí, totalmente es como un escape. Exactamente. Y aplica para todo. Y es que lo que decía Eric es tan real, porque en realidad tal vez no es que querramos experimentar un dolor. Al contrario, estamos muy dolidos emocionalmente, estamos carentes de algo pasó ahí que no queremos sentirlo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Venimos y con algún tipo de sustancia, ¿sí?, inhibimos ese dolor, porque en realidad nosotros como seres humanos nos componemos de muchas sustancias, y el alcohol, el tabaco, cualquier droga nos va a tirar dopamina, y en realidad la adicción no es la droga, es la sensación que tiene mi cerebro a través de esa droga. O sea, no está peligroso incluso, ¿Sí? Porque es algo a lo que ya no le tenemos el control deseado. Exactamente. A un principio decimos como sí podemos con esto, creo que yo lo controlo, yo digo cuánto, y en un punto decimos no, ya lo necesita, ya se vuelve una necesidad. Eric, aprovechando que nos hablabas de tu experiencia, me gustaría que ahora nos cuentes sobre cómo has manejado los desafíos relacionados a la adicción que alguna vez tuviste. Sí, de hecho manejarlos es muy difícil decir que los puedes manejar, porque de hecho llegan a tomar posesión y luego si los frecuentas demasiado, pues ya hay muchas cosas que repercuten en ti, como la depresión, la ansiedad, el estrés. Y claro, si sigues frecuentándolo, estas tres enfermedades te comienzan a hacer daño en el corazón, el hígado, los intestinos, el cerebro, y obviamente todo esto te lleva hacia el mismo punto. Yo más que todo he afrontado estos desafíos pidiéndole a Dios, autoevaluándome. La autoevaluación creo que tiene un peso muy grande y muy importante, y de hecho tiene que ir de la mano con mucha responsabilidad, porque como decía la licenciada también, mucho amor propio. No podemos buscar un cambio si realmente no valoramos lo que somos o lo que tenemos, ¿no? Entonces los he manejado con la ayuda de Dios, con las autoevaluaciones constantes y con el hacer y dejar de hacer cosas que me van a provocar el mismo deseo para sentir la misma sensación, ¿no? Pues como te digo, las adicciones se pueden manejar de muchas formas. La licenciada, yo estoy muy seguro que profesionalmente tiene muchos métodos. Como te decía, siempre es muy importante incluir la espiritualidad, la presencia de Dios y siempre tener como también terrenalmente algo en lo que uno pueda ocuparse, ¿sabes? Es muy bueno tener algo ocupacional. No sé, te gusta ejecutar un instrumento, ejecútalo. Te gusta un deporte, hazlo. Si no lo haces, comienza a hacerlo, porque de hecho son acciones que realmente van a marcar total todo, van a marcar la diferencia y vas a sentir como mejoría, y eso es lo que uno necesita, dejar de hacer esto, encontrar mejoría en otra cosa, y es cuando empiezas a entender que no todo está tan mal, que no todo está perdido, que realmente hay formas de poder sentirte tranquilo sin tener que consumir sustancias, ¿no? Bueno, ahora que mencionamos mucho la autoevaluación, licenciada, yo sé que a lo mejor y suena súper fácil decir como me voy a sentar y me voy a ver frente al espejo y voy a pensar en mí y voy a interiorizar, pero quizá no es tan fácil como suena. Así que, ¿qué herramientas o métodos puede recomendar para una autoevaluación de una posible adicción? Porque hablamos de un inicio
en el que mencionábamos que notamos que estamos en una adicción cuando ya estamos profundamente en la adicción. Ujú. ¿Cómo podemos darnos cuenta, autoevaluándonos, como ustedes lo han dicho, con anticipación? Eric, muchísimas gracias por tu aportación. No tienes idea de cómo has enriquecido esto. Quiero sumarle algo a lo que Eric dijo. Definitivamente, la última parte que Eric mencionaba se llaman mecanismos de defensa. El ser humano tiene sus propios mecanismos de defensa para poder sobrellevar cualquier situación, pero existen algunas que me encantaría que hiciéramos un programa de ello, para que las personas sepan, si estoy utilizando la represión, estoy utilizando la evasión, estoy evadiendo mi dolor a través de una adicción, bueno, y entonces cuáles me quedan y cuáles sí puedo utilizar, ¿sí? Y lo voy a dejar ahí. A la productora para que vea qué hace con eso. Muchas gracias, Eric, por eso. Definitivamente tenemos que buscar, y él le dio nombre, porque sí tiene nombre la que él mencionaba, tratar de hacer algo para poder quitar esta adicción y buscar una forma de poder salir de ello. Y ese es un mecanismo de defensa. Lidia, ¿tú dirías que entonces podría ser buena idea que nosotros nos sentemos a pensar, en vez de qué es lo que me lleva a, digamos que mi adicción es el tabaco, qué es lo que me llega a fumar? En vez de pensar eso, pensar qué cosa me gustaría hacer en vez de fumar, por ejemplo. Como te decía, la autoevaluación creo que es de verdad clave, porque en mi experiencia, tengo 5 problemas diferentes, me hacen sentir mal estos problemas, 5 problemas me hacen sentir muy mal juntos. Entonces vengo y, por ejemplo, es una relación entre familia, otro es en el trabajo, otro con mi relación, otro personal, y luego ya todo esto se vuelve una bola de tensión, ¿no? Entonces, como te decía, mi experiencia, logré entender y logré captar que enumerar tus problemas e ir solucionándolos uno por uno va a ir disminuyendo gradualmente tu necesidad de escapar, tu necesidad de estimularte, tu necesidad de estar en ese ambiente todo el tiempo, ¿me entiendes? Porque cuando ya dejas de sufrir por algo, entonces dejas de sentir la necesidad de escapar de tu realidad. Y como te mencionaba, en mi experiencia fue algo muy efectivo. Fui descartando todos mis problemas, fui solucionándolo uno por uno, y eso fue un gran respiro para mí, ¿sabes? De la mano también lleva, pues es importante mencionar, fue un proceso en el que yo también me bauticé, ¿no? Y cuando me bautizo, o sea, es un alivio grande, así, y fue tan cómodo que pude sentir la diferencia de haberme bautizado, limpiar mi mente, solucionar mis problemas uno por uno. Entonces ya vengo yo a recibir el resultado final, ¿no? De una vida más tranquila, no dependencia de sustancias, la necesidad de un constante cambio, pero como te digo, la autoevaluación y enumerar tus problemas para darle seguimiento uno por uno creo que es muy clave para más bien una persona que quizá a veces está muy sola, que necesita solucionar sus problemas solo y tal vez no haya una como ayuda en cualquier otra persona, ¿sabes? Porque vas a encontrarte muchos casos, ¿no? Personas que de verdad van a reprimir su dolor y no van a hablar absolutamente nada de eso, y van a haber muchas personas que van a hablar de su dolor todo el tiempo. Entonces, la autoevaluación, enumerar tus problemas y resolverlos uno por uno creo que es totalmente clave para comenzar a poder bajarle gradualmente a esa necesidad de estímulo. Yo entiendo entonces con todo esto que es muy importante. Veo esas imágenes en Instagram, en Facebook, de hacerle cara a nuestros monstruos, que están ahí, en vez de estarlos escondiendo, en vez de estarlos metiendo bajo la alfombra, en vez de estar fingiendo que no están en el armario, entre comillas. O sea, como que sacarle y decirle, bueno, te quiero ver la cara porque necesito saber contra qué me estoy enfrentando. Exactamente, y es que no vas a poder luchar contra tu enemigo si no sabes quién es. Ahora, Eric mencionaba la autoevaluación. Aquí entramos a utilizar la terapia de escritura terapéutica.
El poder escribir lo que tú vives, lo que tú piensas, te va a ayudar muchísimo a identificarlo. Es como cuando hablas tienes que aprender a escucharte y suena distinto aquí a cuando lo hablas, lo escuchas y es como que ya lo racionalizas de otra forma. Lo mismo pasa con la escritura. Los 12 pasos en cualquier programa como Neuróticos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos incluyen la autoevaluación, pero no es cualquier autoevaluación, debes de tener el acompañamiento. Si estás trabajando con alguien de 12 pasos, tienes un padrino que te va acompañando. En este caso, un psicólogo te va a acompañar a hacer paso a paso tu autoevaluación, porque como decía Gaby, tú te vas a enfrentar ante un monstruo enorme y si tú no sabes cómo lidiar, puedes caer mucho más al fondo de esta situación. Tienes que ir agarrado de la mano de alguien, tu familia, tus amigos, de alguien que pueda comprender, pero sobre todo aceptar la situación que estás pasando. Pero el primer paso va a ser que tú aceptes que necesitas esa ayuda y juntos pues se sale de cualquier situación. Los métodos que se utilizan dentro de la terapia puede ser dependiendo de qué sea la metodología que esté utilizando el terapeuta. Hablemos de alguien de la Gestalt, el resolver aquí el ahora. Hablemos de logoterapia, perdí el sentido de mi vida y me metí en una adicción. Busquemos un sentido de vida. Hablemos de cognitivo-conductual. Algo me está llevando a hacer, a comportarme, porque uno de los test que se pasan en una adicción es la de toxicología, pero también hay un test de comportamiento. O sea, porque ¿qué me está llevando a comportarme así? Porque lo que tú haces es una acción. ¿Me entiendes? O sea, no es que tu mente te esté llevando, sino que en realidad es algo que estás haciendo. Uh-huh. Se necesita una evaluación de tu comportamiento. Todo esto lo vamos a llevar de la mano dependiendo de la corriente psicológica que el terapeuta esté utilizando. Pero la base clave, la mencionó Eric, es la autoevaluación, pero no la hagas solo porque te vas a encontrar ante un gran gigante y no vas a poder salir de esto. Tienes que ir agarrado de la mano de alguien, un padrino, dependiendo de dónde estés, en algún grupo de autoayuda, o tu psicólogo tiene que agarrarte de la mano. Puedo reforzarle algo con eso, licenciada, y es que yo de hecho recibí un poco de terapia y ese creo que fue mi problema al principio, porque eso me indujo y eso me encaminó un poco, pero es el problema a veces uno confiarse en que ya puedo solo. Entonces dejo de ir con el psicólogo, tengo una recaída súper fuerte que casi pierdo la vida y como le digo, sí es importante ir de la mano, pero también es importante, si comencé en punto A, llegar al punto B y no solo quedarse en el proceso del 50%, el 25%, el 80%, el 99%, porque la misma confianza que uno genera al decir, no, ahora ya estoy listo, ya me siento bien, todo ese conocimiento que un psicólogo abre en su mente es como también un poco peligroso, como usted dice, a la hora de uno querer guiarse y caer hasta más profundo o peor, ¿no? Y es precisamente lo que experimenté a la hora de yo solito tomar mi mano y agarrar el camino solo, después de recibir un poco de inducción. Entonces creo que sí es muy importante comenzar y terminarlo como se debe, ¿no? Exactamente. Y la autoevaluación se preguntarán cada cuánto se hace. En realidad, dependiendo de cuál sea el acompañamiento, son muchas preguntas las que tú vas a tener que resolver, pero podemos autoevaluarnos todos los días. Y la frase que utilizan en Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Narcóticos Anónimos, es 24 horas libre de 24 horas. Lo logré un día a la vez. Una autoevaluación diaria. Ok, bueno, sí, eso es un trabajo, como lo mencionaban ambos a un inicio, es un compromiso. Y si a este punto alguien está escuchando y está diciendo como yo necesito todo esto, necesito saber qué estoy haciendo con mi vida, o yo le perdí el sentido y estoy haciendo todo esto porque no sé qué más hacer. Creo que esa es una de las grandes señales y alertas a las que debes prestarle muchísima atención. Si ese es el caso, escríbenos, ¿sí? Con muchísimo gusto podremos ver de qué manera es la apropiada para poder ayudarte, porque es la intención de este programa, es la intención de esta semana en Sin Rodeos. Ahora que pues tú, Eric, nos estás compartiendo tu experiencia
me gustaría también que desde tus vivezas, ¿qué señales tempranas fueron las que notaste en tu vida o en tu comportamiento que te decían que el uso de sustancias estaba ya convirtiéndose en un problema? Pues personalmente siempre me he autoevaluado de una manera positiva, no me gusta hacerme daño, sin embargo pues juego ese rol de saber que es una adicción y una dependencia a consumir, ¿no? Bueno, en ese tiempo resulta que yo comenzaba a tener problemas con mi relación, con mi familia. Algo que sí tiene mucho peso en la vida de alguien y puede influenciar demasiado es los amigos, porque hasta ese punto ya no había como una noción del tiempo, solo era una línea recta de estar en el estímulo y todo eso causó todos estos problemas en mi familia, en mi relación y luego ya de salud personal, mental y todo eso. Entonces comencé a notarlo pues cuando comencé a recibir esas repercusiones muy grandes, ¿no? Y gracias a eso también es cuando uno entiende que ya uno debe comenzar a trabajar en eso. Bueno, ahora que mencionas esta parte de los amigos y los familiares, Lidia, ¿qué tanto pueden ayudarnos ellos a tener una detección temprana de una adicción? ¿Sí es cierta su ayuda? ¿Sí tienen ellos esa responsabilidad? Si un amigo que esté escuchando, un papá, una hermana o lo que sea familiar que esté escuchando, ¿tiene responsabilidad sobre aquella persona que está pasando por una adicción? Sí, tiene responsabilidad. Quiero enumerarles cómo en algún momento puedo detectar tempranamente que algo está pasando, ¿sí? Porque definitivamente no es que vengamos de padres sanos, porque sería mentir. Que vengamos de un ambiente sano, porque somos seres humanos y cometemos errores. Y no todos tenemos la misma fortaleza o resiliencia para poder abordar lo que hemos vivido. Algunos podemos salir, algunos otros vamos a necesitar menguar mi dolor con algo. Definitivamente la responsabilidad que tenemos nosotros que tenemos hijos es poderles dar mucha atención, valores que lo mencionaba Erika al inicio, una espiritualidad que en algún momento alguien por ahí me comentaba. Yo amo mucho la educación adventista. Uh-huh. ¿Saben por qué? Porque aunque te salgas de la iglesia siempre te van a quedar esos valores, lo que te enseñaron tus maestros se van a quedar grabados en tu mente y en tu corazón, y en algún momento va a venir el Espíritu Santo y eso lo va a utilizar y te va a decir: esto es lo que estás haciendo. ¿A qué me refiero? Muy, muy difícilmente voy a reconocer Gaby es mi hija y cayó en una drogadicción. Ay, ella ya es adulta, yo nunca hice nada para que ella hiciera esto, ¿acaso yo le enseñé esas mañas? Ajá, o tomarlo como esta forma de regaño, de culpa, exacto, de señalamiento. Exactamente. Que es una forma muy inefectiva de poder hacerle saber por ejemplo, su hijo, su sobrino, su nieto, que está pasando por un problema. Porque en lo personal, cuando se recibe este tipo de desaires, como este tipo de desmotivaciones, sí es totalmente algo malo, porque la persona ya no cuenta con la ayuda de esta persona de la que lo está diciendo, ¿me entiendes? Cancela de una vez, y eso es muy peligroso, porque cuando es una relación entre padre e hijo y esta persona pone una barrera en medio de eso, por lo que sus padres vienen y lo juzgan, entonces ahí comienza a ser otro problema más para esta persona, porque no está hallando un soporte o una ayuda, como por así decirle, muy sincera, ¿no? Entonces a la hora que se recibe este tipo de comentarios de parte de un padre, es desmotivador totalmente para una persona que ya se encuentra dentro de una adicción. Exacto, exactamente. Bueno, voy a enumerar esos pasos al final, ¿sí? Ok. ¿Qué puedo hacer? Tener mucha paciencia. No, pero ¿cómo voy a tener paciencia? En realidad esto no lo van a poder hacer solos. Se psicoeduca a la familia. Aquí entran todos en la jugada. ¿Por qué? Porque imagínate tú que mi hijo sea el que está cayendo en una drogadicción. ¿Será que no afecta a todo el entorno? Sí, porque el centro de atención va a ser él, porque todos vamos a querer que él salga de ahí.
Y en algún momento nos vamos a sentir como chivos expiatorios porque no vamos a saber cómo ayudarlo, qué hacer. Le doy dinero, no le doy dinero, no quiero que salga a la casa. E inclusive pudiese salir como la frase de que mejor que fume aquí la marihuana y que no se me salga. Entonces puedo llegar en su momento, no saber ni qué hacer porque no tengo los recursos para poder ayudar a mi hijo o a mi hija a salir de esto. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Este es un trabajo en equipo y la familia debe de llevar la psicoeducación. Si entran ellos en esto. ¿Por qué? Porque no podemos jugar a ser héroes porque nos vamos a cansar. Porque él va a tener o ella va a tener ciclos repetitivos de recaídas si ella o él no tiene la ayuda. Y yo estoy jugando el papel de héroe, puedo llegar a frustrarme muchísimo y me pierdo yo y se pierde él, se pierde la familia. Familias han sido destruidas por un familiar que ha caído en la adicción. Yo en este punto también me gustaría hacer hincapié en que estamos hablando uno de muchísimos casos en los que pues hoy es más fácil notar la diversidad en las familias, los conflictos familiares y lo difícil que es enfrentar una noticia como esta. Pero que con cada uno de estos casos se puede trabajar, con uno de estos casos se puede ir buscando y con paciencia y con la ayuda de Dios la solución, como ir quitando, no sé, como ir desenrollando este nudo que se ha hecho y que se ha convertido en el nudo familiar. Entonces, no sé cuál sea tu caso en tu familia, no sé si lo tienes, si no lo tienes, si no lo has querido detonar, porque existe, pero sea cual sea, hay ayuda que está ahí a la puerta para que te pueda llegar y para que la pueda recibir. Eric, me gustaría que me dijeras también si, pues ya esto es personal, ¿verdad? Profundo, íntimo, que si en tu vida existió algún momento específico o evento en el que te hizo pues darte cuenta que necesitabas ya ayuda y que ya era necesario. Sí, totalmente, pues como personas somos bien conscientes de lo que hacemos y sabemos los resultados de nuestros propios actos, entonces pues como te puedo mencionar, estuve al borde de muerte un par de veces y si te soy sincero, eso nunca me abrió los ojos porque no fue precisamente eso lo que me hizo decirme estás ya en problemas o necesitas ya una ayuda. Entonces, ¿por qué? Porque sigo frecuentando los mismos problemas, los mismos dolores y voy a seguir frecuentando la misma necesidad de la estimulación, ¿no? Entonces, pues caer hasta esa profundidad y no darte cuenta, creo que es algo de tomar en cuenta porque entendí que ya todo esto era un problema más grande cuando ya comencé a madurar, por así decirlo, en ese ámbito, porque uno entra como que un alumno nuevo y comienza a experimentar en ese mundo. Incluso uno no lo hace con ese propósito, sino simplemente terminas experimentando porque no le pusiste un alto a lo primero, ¿verdad? Entonces, sí, creo que siempre supe que necesitaba ayuda, siempre. Sin embargo, no dejaba de hacerlo porque tenía los mismos problemas. No sé si me explico ahí. Wow. Totalmente. Yo creo que ese es el mayor engaño que uno como persona puede tener. Y creo que es uno de los pasos en la psicología, ¿no? La negación de saber, o sea, autoevaluarse, porque uno constantemente se autoevalúa, pero no conscientemente. Y decir, algo está mal en mí, pero no quiero verlo ahorita porque no es un trabajo que quiera enfrentarme. Y lo que sucede es que es esa típica bola de nieve que entre más la dejamos rodar, más grande se convierte hasta que va y choca contra algo. Y ese algo somos nosotros mismos. Creo que ese es el peligro de alguien que está en adicción, Lidia, el saber que necesito ayuda y no atenderme. Es como estarme desangrando y ver mi herida desangrando y decir como que se vacíe toda mi sangre, que es lo peor que puede pasar, ¿verdad? Y es que sabes qué es lo que sucede, que el dolor emocional es tan grande porque hay una relación entre la adicción y trauma. Sí existe una relación y no eres capaz, inclusive cuando hay un trauma cualquiera y no hay adicción, no eres capaz de decir, mira, yo necesito ayuda.
Un adicto no va a tener la fuerza de venir y decir, yo necesito ayuda. Quien te va a ayudar va a ser tu tribu. ¿Y quiénes son estos? Todos los que estamos detrás, familia, amigos, venir y la estás pasando mal. Porque Eric mencionaba algo, o sea, estos regaños, este aislamiento de la familia no ayuda mucho. Inclusive él dijo algo bien acertado. O sea, estar al borde de la muerte por algo que hice, con una sobredosis o fui manejando bien dopado por la marihuana o no sé, no hizo que yo viniera y dijera, necesito ayuda. Eso no fue. Qué ironía, ¿verdad? O sea, eso no fue. Y a tocar fondo no fue lo que me llevó a decir, necesito que agarres mi mano y sácame de aquí. O sea, la tribu va a ayudar muchísimo a que tú puedas ser consciente de que algo está pasando y que necesitas la ayuda. Y ahí entra el escuchar. Y es que en realidad lo que necesitas es que alguien te pueda escuchar sin que te juzgue. Uh-huh. Porque miren, si esto se hablara de verdad, por ejemplo, yo a alguien cabal le decía ayer en terapia, a mí nunca me ofrecieron un cigarro marihuana Nausac, nunca. Yo creo que me miraba muy así, pero a mis amigos sí, ellos sí me ofrecieron, o sea, ellos sí me decían, mira vos allá atrás, y yo, ay no, ustedes tengan cuidado, nunca me ofrecieron, jamás me ofrecieron un cigarro, pero yo tenía la confianza de decirle a mi papá, fíjate que dicen que allá atrás venden, ay no, mija, nunca le vaya a hacer caso a eso, o sea, yo tenía la confianza de poder hablar con mi familia de esto. Imagínate que alguien, que tú siendo mi hija me digas, fíjate mamá que ayer me emborraché a tal punto que yo perdí la conciencia. Yo no sé cómo llegué a la casa. ¿Cómo crees que lo tomaría yo como mamá? Sí, claro, se enojaría, te diría como, ¿cómo es posible que eres tan irresponsable contigo misma? Exactamente. Aquí es donde entra el punto de que un papá o una mamá no es amigo. Es papá y es mamá. Y debe de tener una charla como esa. ¿Sí? Justo. Sí, es que debemos de tener autoridad, amor, firmeza, porque yo no voy a querer verte mal, pero solo con el hecho de que yo venga y preguntarte, ¿y por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a hacerlo? Es que me peleé con mi novio, fíjate que... De verdad, hija, ¿y tú crees que eso va a ayudarte a salir de la tristeza que tienes por tu novio? Wow, ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? O sea, es venir y saber escuchar a tu hijo porque él te está gritando que algo está pasando. Sí. Y no seamos egoístas como adultos, que gracias a Dios no caímos en ninguna adicción, pero sí hubieron momentos que en algún momento lo pensamos y pasamos por la edad de ellos. Entonces, ¿qué necesitamos? Mucha empatía y mucho amor, pero sobre todo firmeza, autoridad y disciplina. El Señor nos lo dijo en su palabra. Instruye al niño en su camino. Instruir es disciplinar, amarlo, cuidarlo para que no fuera a caer en algo y cuando llegue y sea viejo, ¿qué va a pasar? No se va a apartar. Exactamente. Ok, estamos llegando a los últimos minutos de este primer foro y creo que está demasiado bueno. No quiero que se acabe, pero ya estamos llegando a las últimas preguntas. Me gustaría que ambos, a modo de conclusión, faltan 2, así que vamos a hacer a modo de conclusión las 2. ¿Qué barreras suelen enfrentar las personas para reconocer y aceptar que tienen un problema en el uso de sustancias? O sea, ¿cuáles son? Yo creo que ya mencionamos varias, ¿no? Una de esas fue decir, necesito ayuda pero no quiero atenderla. Otra fue decir, básicamente el prejuicio, sobre todo de la familia, que es nuestro núcleo, nuestro círculo. Pero ¿cuáles más podemos nosotros desde afuera, desde amiga, desde hija, desde hermana, que quiere ayudar a la persona que está en situación como esta, a reconocerla para que sea más fácil dar la mano y que salga de ahí? Ok, perfecto, las unimos las dos, ahí vamos. Ahí me sigues, Eric. Ok, la primera barrera, sí, si tú quieres, tú. Ok, tomo la palabra. Sí, de hecho, algo que sí me gustaría mencionar ahí, porque sabes que dentro de la adicción siempre existe una forma de solapar tu adicción, una forma de romantizarla, de protegerla, ¿no? Porque he visto y me he topado con muchas personas que para ellos puede ser que el uso de sustancias no sea un problema, totalmente. ¿Por qué? Porque si vas a su estilo de vida, a su rutina, lo hace totalmente funcional. Lo hace una persona que dice, no, es que si yo no lo hago no me siento bien. Y si vas a su vida y lo evalúas, totalmente vive así. O sea,
se acostumbra tanto a vivir eso que claro, la salud no es para siempre y claro, va a tener sus consecuencias. Sin embargo, hay personas que hasta este punto no reconocen su adicción y tampoco sienten que hay una, porque los hace totalmente funcionales. Y también puedo aportar que se adapta mucho al tipo de problema que tú tienes. Hay drogas muy fuertes, que es sintéticas, que son nuevas, hay otras que son muy tradicionales, como la marihuana, el tabaco, el alcohol, cosa que si nos damos cuenta ya está tan normal el hecho de ir, tomarte unas cervezas, ir, tomarte unos tragos, ir, fumarte un cigarro, incluso. Que claro, todo tiene que ver con el problema que tú estás pasando. Claro, una persona que consume algún tipo de droga más fuerte como una metanfetamina, como lo llaman en las calles, el cristal, este tipo de sustancias se adaptan mucho al tipo de dolor que tú sientes. Es por eso que hay unas personas que no hayan tampoco un bienestar dentro de ese tipo de drogas, porque solo necesitan algo leve como el tabaco, algo leve como el alcohol. Y si te das cuenta, pues las personas que ya consumen algo mucho más fuerte, vas y preguntas sobre su vida y puede ser que ellos te digan una historia muy fuerte o un pasado muy, muy tedioso, una infancia malísima. Entonces tiene mucho que ver qué es lo que consumes con lo que estás viviendo. Es algo que yo te puedo decir que en mi experiencia pude notar en todas las personas con las que yo conocí en ese ámbito, y incluso lo puedo aplicar hacia mi vida también. De hecho, ese tipo de cosas también es muy importante que se exponga hacia muchas personas, ¿no? Porque, como te digo, hay muchas personas que valoran mucho y defienden mucho su adicción, ¿no? Y dicen, no, es que lo hago por tal cosa. Sin embargo, ellos saben muy bien que no está bien lo que se está haciendo, practicando, porque todo se lleva hacia un punto. Entonces, creo que realmente es importante tener claro lo que uno quiere desde un principio cuando uno ya se da cuenta que necesita una ayuda. Bien, ¿hay algo que quisiera agregar usted? Ya lo dijo todo, Eric. Muy bien, Eric, sí. Las barreras más difíciles va a ser la negación, culpabilizar a otros. Entonces aquí entra tu propia responsabilidad de saber de que si tú quieres salir, lo vas a lograr, y no puedes pasar la vida diciendo fue por culpa de mi papá, fue por culpa de mi mamá. No, hazte responsable. Y hacerte responsable no significa que todo lo vayas a tener que cargar tú solo, tú sola. Para eso es necesario que grites, ok, necesito ayuda. ¿Cómo podemos ayudar nosotros? Ok, no confrontemos, no agobiemos, confrontemos, que es totalmente distinto. Aprendamos a escuchar, ¿sí? Es que eso va a ser muy necesario para que alguien pueda venir y poder abrir su corazón. Y es un proceso largo, quiero ser clara, ¿sí? ¿Por qué? Cuando alguien llega a la clínica con este tipo de situación, de reto, la familia quiere que en 5 sesiones el paciente ya esté afuera. No, este es un acompañamiento, si podemos decirlo, de por vida, porque alguien con adicción no me va a venir a contar su dolor, va a ser bien superficial y lleva su propio proceso, ¿sí? Entonces no podemos pedir que en 8 sesiones quiero que por favor mi hijo ya esté, mi hija ya esté. No, debo de entender que voy a sanar años de dolor, que voy a ayudar a alguien que estuvo agobiado y tiene un dolor emocional de años. No se puede venir y exigir a un profesional que en 5, 8 sesiones se salga de tanto dolor. Y sé que algunos pacientes me escuchan y lo saben, que hemos trabajado por años. Ay, no, tranquilos. Hemos trabajado una vez al mes, 2 veces cada 15 días, se van por espacio, regresan, porque es necesario entender que lo que pasa aquí lo debo de trabajar, si no voy a buscar una salida. Y una de las más fáciles son las adicciones. Bueno, me gusta mucho cómo dejamos en claro el que este no es un trabajo fácil. Por eso tenemos a alguien que lo vivió y alguien que lo ha estado trabajando con distintos pacientes a lo largo de su carrera. No es un trabajo fácil, y algo que sí tendríamos que mantener como en alto es la bandera del hecho de que se puede trabajar. Que
Dios nos ha dado la capacidad, pero es que es una capacidad bárbara de poder enfrentar desafíos y recordar que Él no nos da pruebas, Él no permite pruebas que no podamos soportar, no nos da nada que no podamos soportar. Me gustaría que en este punto, si tu amigo, amiga que estás escuchando, te está haciendo ruido y estás diciendo como, yo sospecho que tengo una adicción, sospecho que me está empezando a gustar esto porque me está llenando este vacío, porque me está haciendo sentir así. Bueno, acá es donde Eric y Lidia nos dicen qué pasos inmediatos pueden dar o deberían tomar si se sospecha de una posible adicción. Considero que hay dos cosas que tienes que hacer muy importantes: buscar ayuda profesional y pedirle a Dios. Yo agregaría una tercera: el esfuerzo humano. Y bueno, cambiemos el orden: pedirle a Dios, buscar ayuda y luego poner mi esfuerzo, ¿verdad? Si estás desarrollando una adicción, realmente es muy silencioso y siempre va a ser con el yo interno que dice al ratito, va después, pero dejémoslo así, siento el deseo, pero después, ahorita no. Y luego es como que encontrás la oportunidad y vas y recaes, ¿no? Entonces, si crees que estás pasando por una adicción así leve, que apenas estás dando como que tus primeros signos, es muy importante buscar a Dios, pedir ayuda y hacer esfuerzo propio, porque pues es, creo que, las tres bases más importantes que debes cuidar. Ok, gracias por eso, Lidia. Y con esto, Eric. Y con esto, Erika, ha finalizado y concluido el programa. Ok, primero la aceptación, dialogar. Eso es muy importante. Darle la importancia que se merece, porque si tú no le das la importancia, nadie más lo va a hacer. Que la estás pasando mal, dale la importancia. De verdad, es que no podemos confrontar algo a lo que estamos tratando de evadir y no, pues yo lo puedo controlar, porque Eric mencionaba algo bien cierto, es que hay adictos muy funcionales. Hay personas que son adictas y tienen grandes trabajos, son empresarios, están en un buen lugar, pero no pueden dejarlo porque se quedaron en la fase experimental. La segunda fase es poder controlarla. Es como consumirla regularmente, pero literalmente tienen el control, porque sí la tienen, pero no la pueden dejar. Lo que no han pasado a llegar a la total adicción. Tú puedes ver ¿cómo se le llama a los lugares donde uno va a comprar? Se les llaman puntos. Aquí en Guatemala se le llaman puntos. O sea, el punto tal es donde tú puedes ir a conseguir cualquier droga. Y si en algún momento tú vives en un lugar de esos, te puedes dar cuenta de que hay carrazos que se estacionan y van a comprar la droga. O sea, no precisamente va a estar tirado, todo sucio, alguien que cae en una drogadicción. No, sí puede ser un ser humano funcional. Ok, lo que tienes que venir y es creer lo que estás viviendo. Lo que estás viviendo lo tienes que creer y confrontar la situación con valentía. Valiente es el que busca ayuda, valiente es el que regresa, pero más valiente el que sale de esto. Ay, qué bueno, qué lindo también. Y pues yo Perdón, ¿ibas a decir algo? Sí, de hecho, quizá la presión social, eso es algo muy común y de lo más leve, pero creo que es el más peligroso, porque de ahí es donde comienza todo, la presión social, como, no, hombre, tómate una, no, es que solo es un cigarro, no fumes, quédate ahí al lado, no te preocupes, nosotros vamos a tomar, vos tranquilo, pedite algo sin alcohol. Esa presión social indirecta es muy peligrosa, porque al final, sea la persona más fuerte, sea la persona según más estable, la curiosidad siempre inhibe un montón de cosas, y considero eso, hay que tomar muy en cuenta la presión social y tratar de evitarla lo más que se pueda, el dominio propio y la personalidad, que siempre mantenga uno su criterio y decir, no, respeto esto porque no debo hacerlo por mis padres, por mí, por mi espiritualidad. Y claro, bueno, eso es lo que tenía que aportar. Ok, gracias. Yo lo que tengo que aportar es un versículo de ayuda para quienes lo estén enfrentando puntualmente. Recuerden lo que dice Salmo 46:1.
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. No den por sentado palabras como estas, versículos como estos. Es más, con ello aseguremos que nuestra lucha va a tener victoria porque va a estar con Dios. Y este versículo que me encantó bastante porque creo que amarra muy bien lo que hemos estado hablando acerca de la ayuda y el apoyo de la tribu, como lo dijo Lidia, que me gustó bastante, que está en Filipenses 1:19. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Qué hermoso. Qué belleza. Yo creo que esto lo dejó con la cerecita del pastel. Qué importante, pero es que escuchen, qué importante es que nosotros como amigos, como familiares, como seres queridos, apoyemos a quienes estén pasando por una drogadicción, por una adicción, por una depresión, por una ansiedad. Así que con esto finalizamos el primer foro. Yo me sentí contenta, agradecida. También, Eric, gracias por haber dado voz a cada una de las palabras que nos dejaste acá y los consejos que nos compartiste, Lidia, igualmente para ti. ¿Quieren despedirse con una frase o aquí lo dejamos? Yo quiero decir algo de un médico que ha estado estudiando las adicciones desde el 2020, un poquito más. Es muy actualizado, el doctor Gabor Mate, que lo pueden buscar, está sacando mucho material acerca de adicciones. Se ha enfocado mucho en el alcoholismo, pero también en otras adicciones. Y él dice lo siguiente, y quiero cerrar con esto. Es imposible entender una adicción sin preguntar cuál es el alivio que se encuentra el adicto, o esperar encontrar en la droga o en la conducta adictiva. Muy bien, qué atinado también. Bueno, Eric, ¿algo con lo que quisieras terminar? Un adiós está bien también, no te preocupes. Claro, no, pues sí me gustaría terminar con un pasaje que es muy reconocido, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es muy importante, creo que la base de todo, de la vida de una persona siempre va a ser el hogar. Y con eso quiero cerrar, siempre cuidar la vida de un niño desde que está en el vientre. Ok. Qué lindo. Sí. Gracias por eso. A ti también, gracias por acompañarnos, amigo y amiga, que nos está escuchando y acompañando. Sin rodeos. Sin rodeos. Llegamos al final. Qué bendición ha sido para mí y para nosotros poder tenerte con nosotros en este programa de Sin Rodeos. Espero de corazón que haya sido de mucha ayuda, de bendición para ti. Aún si no estás atravesando una adicción, qué importante es que tengas esta información en cuenta. Qué importante es que tú, como persona, también seas responsable con empatía, comprensión y escucha, porque Dios nos mandó a amar al prójimo como a uno mismo. Así que en este mes de concientización en contra de la drogadicción, seamos ayuda, busquemos ser ayuda. Y de verdad, voy a hacer hincapié en el versículo de Filipenses que me dejó mega encantada, Filipenses 1:19, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Ojalá un día un amigo, tu amiga, familiar que esté atravesando una drogadicción pueda decir estas palabras. Un abrazo, que estés bien. Quédate con nosotros en esta semana por el mes de concientización contra la drogadicción. Hablar sin rodeos nunca fue tan fácil.